Gracias, Eduardo. Pastor Eduardo, perdón, reverendo. Hermanos, le doy gracias a Dios por estar aquí con ustedes. Es un privilegio estar en España. Al grupo de alabanza, gracias, hermanas, por la música hermosísima. Gracias. Y como el pastor, casi sus hijos son músicos y cantantes. Tengo 4 hijos y todos están en la adoración de la alabanza de nuestra iglesia. Tengo 2 hijos que son pastores y mis 2 hijas, ellas nos ayudan en el ministerio, pero siempre es un privilegio estar en la presencia de Dios, especialmente con los hermanos en Cristo Jesús. Y para mí, hermano, estar aquí es un sueño realidad, porque lo ha dicho, nuestros antepasados salieron de España a México, y de México se fueron al norte de España, de México, y me recuerdo, mi madre siempre decía que sus familiares, mis padres, mi padre, todos eran españoles, ojos azules, rubios, y yo salí como el Cristo negro, ¿verdad? Ayer fuimos al museo aquí y dijeron que el Cristo negro está así porque tanta vela que han prendido. Le dije, pues tantos cumpleaños que he tenido yo con las velas, me pasó lo mismo. Es una broma, hermano, perdóneme. Pero gracias a Dios, hermanos, que están los hermanos de aquí Estados Unidos, han querido nuestro ministerio, vienen a ver lo que el Señor está haciendo aquí en España, y estamos orando, hermano. Muchas iglesias que están orando por España, por ustedes. Hermano José, lo he presentado en nuestro Facebook. Los seguimos en nuestra iglesia y los seguimos como varios pastores. Invité a algunos hermanos, amigos míos que son de las Asambleas de Dios, que vinieran conmigo, y quiero que estén con el pastor José cuando vayan. Pero hermanos, es gracias a Dios que estamos aquí. Bueno, hermanos, no tengo mucho tiempo para estar aquí toda la noche. Dice Eduardo que yo hablo mucho, no sé de dónde salió eso, pero yo hablo mucho. Pero hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias a la primera carta de Samuel, primera de Samuel, el capítulo 22. Quiero que mire aquí, le he titulado al sermón 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Los líderes que Dios nos envía. Y quiero que mire estos versículos. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Dice la Biblia, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. El versículo 2. Se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, y todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Quiero que miren aquí, hermanos, cómo David llegó a ser rey, con qué tipo de hombres. Si usted iba a empezar una iglesia, si usted quería empezar un culto de hogar, muchas iglesias estamos orando que Dios envíe líderes a la iglesia, ¿verdad? Necesitamos líderes. Gracias, hermano, usted bendiga. Él es el hijo, el nieto, le pregunté quién era el yerno favorito del pastor, y se quedan todos callados. Es que, perdónenme, hermano, es una broma, porque siempre le digo a todos, cuando conozco a mi yerno, siempre digo que él es mi yerno favorito, nomás tengo uno. Y pregunté a él, nomás así, a ver qué decía. Pero hermanos, miren aquí, David empieza a ser rey, ser líder. Quiero que mire aquí cómo parece como David empezó por el camino equivocado. Iba a tomar el reinado de Saúl. Iba a sentarse en el trono de Dios, ahí en el trono de donde está Saúl, pero todo totalmente al contrario. Mire cómo empezaba el ministerio. Muchas veces, hermanos, cuando Dios nos llama al ministerio, tenemos una idea qué vamos a hacer en el ministerio y cómo vamos a empezar.
Si plantamos una iglesia, a mí me gusta, hermanos, plantación de iglesias. ¿Saben lo que es plantación de iglesias? Porque lo usamos en Estados Unidos. Empezar una nueva obra. Andamos buscando en dónde y quién. Pero mire aquí David, los tipos de personas que Dios le envía a David. Aquí David, hermanos, estaba huyendo de Saúl. Estaba corriendo por su vida porque su vida estaba en peligro. Porque Saúl se dio cuenta que David iba a ser el siguiente rey de Israel. A Saúl le entró un espíritu inmundo, dice la Biblia, un espíritu de celo, un espíritu de envidia. Le entró un espíritu de depresión que quería matar a David. David estaba tocando su arpa para que se le calmara el espíritu de depresión. Y Saúl tomó la lanza y se la tiró a David a querer matarle. Pero David se movió. Quiero que mire aquí cómo Dios empieza el ministerio de un gran hombre de Dios. Hermano, para poder hacer el trabajo del Señor, Dios nos tiene que quebrantar completamente. Usted no puede ser un líder empezando desde aquí arriba. Empezamos de acá abajo. Dice la Biblia, si alguno quiere ser grande en el reino de los cielos, tiene que ser ¿qué? Un servidor. Y la familia de David lo siguieron. Cuando sus hermanos eran celosos de David, se enojaron con él porque llegó a la batalla cuando estaba con Goliat. Y se enojaron con él porque venía a la guerra. Y los enojados le dijeron, vete a la casa, regresa a casa. Y David se quedó ahí y David mató a Goliat con la piedra, con la honda, y le pegó en el mera frente y lo mató. Y ahora aquí David, hermanos, empieza un ministerio, pero quiero que mire el versículo 2. Y se juntaron con él, ¿quién? Todos los afligidos y todo aquel que estaba como endeudado y todos los que se hallaban en como amargura de espíritu, y fue hecho, ¿qué fue? Jefe de todos ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínense, tener ese tipo de hombres en su ministerio. Como Jesucristo escogió 12, escogió a Judas, escogió a Pedro, escogió a todos. Pero aquí miramos aquí que Dios, así como Jesucristo escogió varón, pero todos estaban totalmente, venían del mundo, del Galilea. Todos eran galileos. De lo peor, Jesucristo los trajo. Quiero que la palabra, la cueva donde estaba Adulam, tiene significado que significa justicia para el pueblo. Justicia para el pueblo. Y Dios lo lleva a una cueva, a David, porque Saúl había puesto a toda la nación en una ruina. Hay veces que un presidente toma posesión de su país, en vez de mejorarlo, lo lleva de mal en peor. Porque aquí está mi hermano de Cuba, todos conocen a aquel hombre, ¿cómo se llamaba? Fidel Castro. En Venezuela está llegando mucha gente. En la frontera de México con Estados Unidos han salido más de 7 millones de venezolanos a llegar a la frontera, porque un hombre que se llamaba Hugo Chávez, y él un tiempo en la televisión saliendo maldiciendo al pueblo de Israel. Los maldigo con todas mis entrañas, hijo. Y falleció. Maduro, que es el siguiente presidente, lleva a la familia de mal en peor. Qué triste, hermanos, tener un líder así como un rey, como un presidente.
En vez de mejorar al pueblo, lo empeora. Desde la pandemia para acá, todo el mundo no va así, vamos así. Nos faltaba comida. Mucha gente se enfermó. Los hospitales recibiendo gente ya casi muerta. ¿Qué tantos familiares y amistades tuvimos que sepultar ese año? Las naciones del mundo, hermano, no van mejorando. Se va a poner peor. Dice en la Biblia que va a venir cosas peores. Viene la venida de Cristo. Y ahorita tenemos, hermano, yo no sé qué tipo de líderes tenemos ahorita en todas las naciones. Heart for Kids, el ministerio que hacemos nosotros, que es una fundación que empecé yo en Estados Unidos. Empezamos a trabajar con la ONU, con las Naciones Unidas, hace 3 veces. Están promoviendo la paz. ¿Y cómo podemos promover la paz cuando andan muchos inmigrantes huyendo de sus países? Hay mucha tristeza, hermanos. Yo trabajo con muchos inmigrantes en el área de México. Da mucha tristeza escuchar historias que de cada 10 niñas que sale de Guatemala y pasa por México y llega a la frontera de Estados Unidos al lado mexicano, de cada 10 niñas de la edad de 8 a 17 años, solamente llegan 4. Y las otras 6 son vendidas al sexo humano. Historias horribles. ¿Cuántas madres han sido violadas delante de sus hijos sexualmente? Delante de los niños, delante de su esposo. Hay mucho, hermano, mucho dolor en el mundo entero. Perdónenme, siento el dolor humano. Y es importante, hermanos, que como líderes de Dios tenemos que levantarnos por fe. Y nos va a costar ser líderes de Dios. No es fácil. Dice en la Biblia que David tenía el corazón de Dios. David, mire cómo Dios empieza el ministerio de David. Lo comienza a quebrar y a quebrar y a quebrar. Y mire lo que la cueva nos lo lleva: justicia para el pueblo. David tenía que recordar, para ser rey, él tenía que hacer justicia. Dice en la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nuestro Dios es un Dios justo. A Dios no le gusta la injusticia que hay, hermanos. Yo estoy aprendiendo ahorita, porque empecé a trabajar con la ONU a través de Heart for Kids, los derechos humanos de la humanidad. Tenemos que ver el derecho del niño, el derecho de la mujer, del varón, derecho de las familias. Aprendiendo algo totalmente nuevo, total fuera del ministerio, pero es la misma. Dios es Dios justo. Justicia para el pueblo de Dios. No sé si ustedes han trabajado con la gente inmigrante que está llegando a España. Está llegando en miles. El pastor Eduardo hace rato me enseñó un video que ayer llegaron como 200 personas allá al sur de España en un bote. ¿Sí se le dice bote? Marco. Allá en México hay un tren que le llaman La Bestia. Venían 3,000 indocumentados, inmigrantes, a una ciudad, huyendo del crimen, huyendo de sus países. Dice aquí en la Biblia, hermanos, el versículo es que con él se juntaron todos los afligidos, hombres con problemas, mujeres con problemas, hombres y mujeres angustiadas,
La angustia está bajo estrés. A mucha gente que está bajo estrés, hermanos. Yo miré a un niño de 6 años, sus ojitos negros aquí. Cuando una persona tiene sus ojos negros aquí, oscuros, porque no ha dormido. A ese niño, hermano, tomaron los carteles con su padre. Y ese niño tenía metralletas en su cabecita y en su cuerpo. Y a su padre igualmente. El cartel del crimen organizado. El niño, cuando llegó a Estados Unidos, no podía dormir. El niño tenía miedo de dormir solo. El niño dormía arriba del pecho de su padre, que su padre lo abrazara durante la noche, porque tenía miedo que lo fueran a matar. Un niño de 6 años, hermanos, imagínense, metralletas en su cabecita. ¿Qué tanta gente ha llegado así, angustiada? Es algo como los ponemos entre la espalda y la pared. Es un dicho que se dice en México, en Estados Unidos también. No sabes a dónde dar, a dónde ir, dónde buscar ayuda. Es un estado, hermanos, de mucha intranquilidad, de mucha inquietud. ¿Cómo te defiendes? Esas personas que llegaron con David llegaron con mucha angustia. Eran personas que estaban enfermas gravemente, emocionalmente. Esas personas, hermanos, tenían problemas mentales y emocionales. No sé si usted ha visto gente con problemas. Más que nunca ahorita en la historia en Estados Unidos lo hemos visto, como en México. Lo estamos viendo. No hablo de España porque no he trabajado aquí todavía. Desde la pandemia para acá la gente sufre con problemas mentales. Mucha gente está sufriendo con problemas mentales y problemas emocionales. A veces, hermanos, en las iglesias estamos recibiendo mucha gente con muchos problemas. Somos la cueva de Dios. Esta casa es casa de Dios, pero se llama justicia. ¿Para quién? Para el pueblo. Toda casa de Dios alrededor del mundo, Dios requiere que hagamos justicia. Yo respeto a todos los que son policías, hermano, mis respetos. Mi yerno también es policía de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Mis respetos. ¿Por qué? Porque hacen un trabajo de cuidar y al mismo tiempo poner la ley, inculcar la ley y también cuidar y respetar a aquel que está siendo abusado, maltratado. Estas personas, hermanos, son problemas serios, problemas mentales. En Estados Unidos hay muchas ciudades que se están llenando de pura gente mental en las calles. Esta gente estaba endeudada. No sé si usted está endeudado o no. Más que nunca hoy, desde la pandemia para acá, estamos endeudados. Ya ni queremos comprar una casa ni un coche. Porque no, ¿qué tal si nos quedamos sin trabajo mañana? Son esas cosas que están sucediendo, hermanos. Y el rey y Saúl así tenía al pueblo de Dios, endeudados. No había perdón para ellos, tenían que pagar la deuda. Esas personas estaban con amargura de espíritu. Escuche esto, amargura de espíritu. Estaban descontentos. Y esta palabra es una palabra de amargura de espíritu, como una agua que está amarga, una comida que está amarga, un dolor inmenso. El alma está gimiendo, pierdes el apetito cuando tu alma está amargada. Y quiero que entiendan aquí, hermanos, que el tipo de personas que Dios le estaba mandando otra vez al rey David. ¿Para qué quiere David esas personas? Amargado de espíritu se traduce corazones apasumbrados, como la idea de alguien que enfrenta a la realidad de morir. Proverbios 31:6 dice: dar
la sidra al desfallecido y el vino a los que de amargo de ánimo. La sidra, el vino, esa gente se convierte en alcohólicos, porque el alma, la gente toma para quitarse la herida que traen, el corazón amargado, el corazón quebrantado, aquel que perdió un ser querido, una mente irritable, enfurecidos. Es algo, hermanos, que está tremenda. Dice en la Biblia que Ana, en la Biblia en 1 Samuel 1:10, su alma estaba amargada y lloraba delante de Dios porque no podía tener un niño. Y oró delante de Dios y oró a Dios. Y vino a Dios con su problema. Y Dios la escuchó y le dio al profeta Samuel. Qué hermoso. Pero su alma, ¿dónde estaba? Amargada. Hay hermanos, hay veces que en la iglesia a muchos, quizás aquí no, que esas son diferentes. Ustedes son una iglesia santa y perfecta. Pero en las iglesias, en Estados Unidos, a muchos hermanos que están amargados espiritualmente. Los ves y llegó la hermana. Ya ni sabes ni saludarle o no saludarle. O el hermano, le saludo, no le saludo. Porque son personas que están amargadas. ¿Es natural o no es natural? Es natural. Ana, la mamá del profeta Samuel, ¿cómo estaba? Amargada de espíritu. Y hermanos, a veces en las iglesias tenemos gente endeudada, bien endeudada en nuestras iglesias. Hay hermanos en las iglesias que están totalmente, tienen problemas mentales, tienen mucho estrés, tienen muchos problemas. Hay gente que dice, ¿cómo quisiera morirme y irme ya, que Dios me recoja? Porque es mucho la carga. Y Dios le trae todos estos hombres aquí al rey David. ¿Cuántos hombres le envió Dios a David? 400 hombres para que fueran sus líderes. Wow. De lo peor, de lo peor, de lo peor. Dígame usted, hermano, si yo le preguntara, ¿de dónde lo sacó usted el Señor? Algunos dicen en la Biblia que Dios nos sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación me sacó el Señor. A David decía del pozo, Dios me sacó de este pozo. ¿Por qué Dios le manda a David a estos varones? Número uno, porque David, Dios lo estaba transformando su vida y David era un hombre de fe. David creía en los milagros de Dios, porque David dice, yo puedo matar a Goliat, no necesito a nadie que me ayude. Pero Saúl era totalmente diferente. Saúl era un líder que tenía mucho temor y desobedecía a Dios. Y David tenía el corazón de Dios, era obediente a la palabra de Dios, era obediente al mandato de Dios. Y David luchaba por el pueblo de Dios. David no tenía temor, David tenía mucha fe. Dijo un hermano que la fe negativa del diablo es el temor. Cuando Dios dice, la fe viene ¿por dónde? Por oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. David decía, venía un oso, lo mataba. Venía un león, ¿qué hacía? Lo mataba. Y a este yo lo puedo matar como he matado a los demás animales. David no tenía temor a nada. Y Dios le manda a esos hombres, hermanos, que venían totalmente quebrantados por un rey que los... Imagínense, hermano, ¿a dónde puede llegar una persona? Una mujer que esté casada con un hombre que es abusivo y la maltrata todos los días mentalmente, emocionalmente. Dice en la Biblia, has oído, Cristo lo dijo, no matarás. Pero yo digo, aunque le digas raca a una persona, ¿qué dice? Ya lo mataste. La palabra raca significa estúpido, idiota. Imagínense escuchar esa palabra todos los días, le está matando su espíritu, su ánimo. Y escuche eso. Y estos hombres
Dios los trajo para que David les levantara el ¿qué? El ánimo. Vamos a animarnos, hermanos. Hay que levantar la fe. No pierda el temor, pero gane la fe en Cristo Jesús. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no te falle. El diablo iba a venir a atacarle, y Dios usó a David, hermanos, para animar a esos varones, 400 hombres, que David tenía un trabajo grande, que tenía que transformar el ánimo de esos varones. Tenía que tomar tiempo para pasar con cada uno, a escucharle. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás afligido? ¿Por qué tienes esos problemas mentales? ¿Por qué piensas así? Hermano, yo tengo amigos pastores, que se han quitado la vida cometiendo suicidio. Cuando un pastor llega a cometer suicidio, ¿es por qué? Está afligido, tiene un problema mental. ¿Está escuchando? ¿Y qué hace la iglesia? Mira, el pastor se quitó la vida y lo condenamos. ¿Qué hizo David? Lo recibió, les ministró la palabra. Si usted voltea su Biblia a Primera de Crónicas, capítulo 11, del 10 al 41, no lo voy a leer, quiero que usted se lo lleve a su casa y le siga esta historia. Esos hombres que David ayudó, llegaron a ser los mejores líderes del rey David, que levantaron ánimo, levantaron fuerzas. David dijo un día: ¿cómo quisiera tomar agua de Jerusalén? Se levantaron 3 de ellos, fueron por todos los filisteos, cruzaban por la noche para traerle agua al rey. ¿Dónde había quedado el miedo, el temor de estos varones? Se había terminado. Estos hombres eran varones de fe, porque David les animó, les ayudó a cómo conquistar las guerras, las peleas. David era un hombre de guerra, era un hombre de conquista. A Saúl no le gustaba cuando decían: Saúl mató a sus 1000 y David mató ¿a quién? A sus 10,000. Y le daba coraje el rey Saúl que dijeran ese canto, que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Porque él era un hombre valiente, era un hombre de guerra. Me gusta lo que dice aquí: golpe de ¿qué? De guerra que sale ¿de dónde? De Dios. Y Dios le va, hermano, Dios quiere que le hagamos guerra al enemigo. Dios quiere que le haga usted guerra al tipo de mente que usted tiene ahorita, una mente débil, una mente que ya me anda desanimado. Por favor, en el nombre de Cristo, fuera en el nombre de Jesucristo. Que el espíritu de desánimo fuera en el nombre de Cristo. Espíritu de enfermedad afuera en el nombre de Cristo. Porque, hermanos, porque somos más que vencedores, dice la palabra de Dios, somos más que vencedores. A mí me preguntan: ¿no tienes temor cuando vas a México? ¿No le tienes temor a los carteles, al crimen organizado? Le dije: no. Me dice mi papá: mi hijo, mi papá tiene 88 años. Le digo: padre, quédese en su casa, ya no salga. Él se va a México solo, a la edad de 88 años, en un carro, en su propio coche. Le digo: padre, quédese en casa, por favor. Mira, mi hijo, si me muero en mi casa y si me matan allá, ya sé para dónde voy. ¿Para qué me voy a amargar mi vida aquí en mi casa, encerrado? Porque yo no tengo miedo a nadie. Yo no le tengo miedo a nadie, porque Cristo está conmigo. Me preguntan a mí, ¿no tienes temor? Le dije: no tengo miedo. Porque las noticias nos han lavado el coco, que está bien peligroso. Una prima mía que vive al centro de Estados Unidos me llama porque escucha las noticias que los carteles están tirándose y matándose. Me llama: ¿cómo están allá ustedes en la frontera de Estados Unidos y México? Y le digo: estamos bien. Es que escuchamos que se andan matando. Le dije:
No estamos ahí agarrados atrás de una... No estamos así, en tu mente ya te lavaron el coco. No estamos así, ni en México la gente sale temprano en la mañana caminando, se van a sus trabajos, los niños en las escuelas, caminan a la escuela y regresan a sus hogares. ¿Qué haces? Seguir viviendo. Porque tenemos un Dios justo, un Dios poderoso que nos protege de día y de noche. Es importante, hermanos, saber quién está con nosotros. Dice en el Salmo 34:6, escuche esto: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos, ¿qué? Todos mis temores. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Imagínense cómo andaba David cuando David lo quería matar. Este pobre, está hablando de él, en la cueva. David escribió ese salmo cuando estaba en la cueva. Este pobre clamó a Jehová y él oyó y lo libró de todos sus temores. Hermanos, ¿sabes qué? El temor, cuando lees la palabra de Dios y te metes de lleno en la palabra de Dios, esos temores comienzan a irse de tu vida. Pues digo, los policías, y tengo un pastor que era policía, me fui con él y estaba en su casa, me dijo, y hubo una emergencia, un 911, aquí hay 911, y me dijo, vámonos Jorge. Le dije, ¿para dónde? Un problema doméstico. Y allá nos iba como 100 kilómetros, no, como más de 100 millas por hora, no sé qué tantos kilómetros. Pero iba agarrado yo así, Señor, llévame con bien. Cuida a este pastor loco. Y ahí iba, y con las luces encendidas, y iba, hermano, estaba tremendo. Y llegamos allí, y habla a la operadora de la policía, y le dice, aquí ya llegué, aquí voy a estar, un problema doméstico. Y me da la macana. ¿Sabes qué es macana? El palo del policía. ¿Cómo le llaman? Lo escuché, no lo escuché. La porra. Para nosotros la porra es, ¡vamos todos! Me dio la porra. Me dijo, ten Jorge, si mires que salgo corriendo y me están golpeando, bájate. Y golpea a todos. Y yo no puedo darte una pistola, pero te puedo dar la porra. Y dije, esto se está poniendo bueno, va a haber acción. Y se bajó, y yo con la macana, ay, ¿cuándo sale? Y ya salió, llegaron más policías, y con sus pistolas y todo. Y dije, ya me quitaban el show. Pero hermanos, me decía le digo, pastor, ¿y cómo te sientes? No, hermano, pues no puedes pensar en temor. Ahí en ese momento tienes que defender a las personas. Y dijo, mi hijo, si escuchas que se me leon las malas palabras, dispénsame, porque a veces tienes que hablarle rudamente a estas personas, rudamente. Dijo, no, hermano, Dios ya te perdonó y está bien, no te preocupes de mí, porque yo soy a toda la iglesia, no se crean. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo aprendí una cosa, que el temor sale huyendo con la palabra de Dios. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor o cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dice David, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todo lo que te molesta, de todo lo que está estorbando en tu vida. Quiero decirle, hermanos, échale a Jehová todas sus cargas porque tiene cuidado de ti. David salió con esos hombres. Si usted determina la historia, estos hombres eran los meros guerreros del rey David. 400 hombres David les transformó sus vidas en el nombre de Jesucristo, en nombre de Jehová de los ejércitos. Quiero que escuche aquí, hermanos, 400 hombres que se hicieron valientes. Solamente sea una persona. Si usted agarrara a sus hijos, a sus nueras, a los jóvenes de afuera en la calle, y les da una inyección de fe cada día, van a ser mujeres y hombres de fe.
Pero si constantemente él diciendo, ay, ahí están asustando, ahí hay alguien. Me acuerdo cuando estaba pequeño, el cucuy, era alguien que estaba en la oscuridad. Mi papá, nosotros íbamos a cruzar la calle del templo, dijo mi padre, ve, paga la luz del templo, se quedaron prendidas. Allá va Jorge Zapata, 12 años de edad, llevo ahí así jugando con las llaves. Abro el templo, en vez de empezar de mero atrás, hacia frente a pagar luz, yo me voy pagando las que están a mero frente, pagando las luces. Llego a mero atrás y volteo, wow, está súper oscuro aquí. Y en eso me pegué las luces y digo, bueno, yo tengo que regresar. Donde regresé, hermanos, a medio camino del pasillo, estaba largo el pasillo, me entra en la mente, ¿qué tal si te sale el diablo? Se levantaban los pelos de aquí. Iba que no, Señor, ayúdame, que no me salga el diablo, que no me salga estaba bien oscuro, hermano, te va a salir el diablo. ¿Dónde estaba yo? En la casa de Dios, en el templo. Y se me dio una voz así. Y escuché una voz que me dijo, ¿por qué no dices que te salga un ángel? ¿Me están entendiendo? Cuando tu mente está negativa, vas a pensar cosas negativas. Ahí a esa edad, hermano, Dios me enseñó, a como tú pienses, a como tú crees, va a ser hecho. Ahí creí que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Dios, hermano, anda buscando personas, no anda buscando personas perfectas. Estas personas eran de muchos problemas. Quiero que entienda. Si usted tiene muchos problemas, diga gloria a Dios. Porque usted puede tener mucha fe o puede arruinar su propia vida. Estos hombres, David tenía un hombre, no dijo David, Señor, pues ¿a quién me mandaste? Yo quería hombres grandes y fuertes y valientes, guapos, así como el pastor Zapata, feos como Eduardo, no sé, pero Dios no anda buscando varones guapos o fuertes, Dios anda buscando a los más débiles. Porque cuando soy débil, dice la palabra de Dios, entonces soy ¿qué? Fuerte. Hermanos, Dios anda buscando personas con problemas. No se desanime porque tiene problemas. Dele gracias a Dios. El hermano Jorge hoy en la mañana predicaba que Dios manda pruebas para poder levantarnos a ser mejores líderes de nosotros. Y Dios le puso una prueba grande al rey David, Saúl y 400 hombres. De mal en peor. Pero Dios a través de su gracia y su bondad le dio a David 400 hombres llenos de fe y guerreros en el nombre de Jesucristo. Ore por su iglesia, ore por su pastor. Pastor, Dios le va a llenar a la gente de aquí con muchos problemas. Gloria a Dios, que lleguen a Dios, que lleguen a la casa de Dios, hermanos. Yo a veces le digo a Dios, ¿por qué me mandas? Hermanos, a mí me llega la gente que viene del mundo, pandilleros. Una vez me hermano en la iglesia de puros pandilleros, tatuados en la cara, los brazos. Y dice el hermano, pues estos hombres, ¿por qué andan haciendo aquí? ¿Por qué los trae? Son mis amigos. Pastor, pues ¿dónde andas tú? Ando en la cárcel. Se están entregando a Cristo y salen de la cárcel y ¿a dónde quieren ir? Con el pastor Zapata. Se me llenó la iglesia, hermanos, de puros pandilleros. Y la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Si yo tengo que empezar una iglesia, mándame todos los pandilleros. Porque esos hombres pueden transformar el mundo entero. Porque van a amar con la gracia de Dios. Porque fueron amados por la gracia de Dios. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias por la vida de tu siervo, el rey David. Aprender, Padre, que a veces queremos lo mejor del mundo. A veces queremos que nuestra iglesia se llene con gente con dinero, gente rica, millonaria. Queremos que nos busque la gente educada,
la gente sabia, y a David le trajiste lo peor de lo peor. Pero Padre, de esos varones, tú transformaste el mundo, que Israel fue un país poderoso, y David reinó. El reinado de él fue de mucha prosperidad, de muchas victorias, y lo usaste, Señor, para que el mundo entero temblara en la presencia de Jehová de los ejércitos. Y mucha gente, muchas naciones creyeron en el Dios de Israel, Jehová, el Dios de Israel, por la fe de una persona simple que tú lo pusiste, que empezara su ministerio con muchos problemas. Pero lo terminaste, Señor, dándole mucha gracia, muchas riquezas, muchas victorias. Y le diste un hijo sabio, el rey Salomón. Gracias por la vida del rey David. Y ayúdanos a salir de aquí nosotros, Padre. De que a veces nosotros fuimos lo peor del mundo. Que no merecemos el entrar al trono de la gracia. Que no merecemos el perdón de Dios. Que no merecemos recibir bendiciones tuyas por lo que hemos sido antes. Pero gracias porque a ti te complació ponernos un líder grande y poderoso que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. A Él le servimos y por Él estamos dispuestos a dar nuestras vidas, porque el Señor, Él dio nuestra vida por nosotros. Gracias por la disciplina de Jesucristo. Gracias por las enseñanzas de Jesucristo. Ahora ayúdanos a salir de aquí, a enseñar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, que adoramos a un Dios todopoderoso. Te pido en el nombre de Jesús. Amén.